Estoy en Tailandia. ¿Por qué estoy en Tailandia? Bueno, estoy aquí como auxiliar de conversación. ¿Qué es un auxiliar de conversación? Pues una persona, un profesor nativo, que ayuda al profesor de segunda lengua en otro país diferente al suyo. En este caso, pues yo soy nativa hablante de español, soy de España, y he ido a Tailandia a trabajar en un instituto como auxiliar de conversación para alumnos que quieren aprender español y viven en Tailandia. ¿Quién puede ser auxiliar de conversación? Pues bueno, supongo que hay varias maneras, pero si lo haces desde la beca del Ministerio de Educación de España, como es mi caso, los requisitos ahora mismo son los siguientes. Hay requisitos específicos también para cada país y es algo que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, para Tailandia, este año era la primera vez que se abrían plazas para este país, aunque sí que hubo una plaza en Tailandia el año pasado, más o menos de prueba, pero este año era en el que por fin aparecía en la convocatoria como tal Tailandia como país a elegir. Tailandia exigía tener el máster DL, el máster de español como segunda lengua extranjera, y también pedía tener al menos un nivel B2 de inglés. Pero por otra parte, en cuanto a tema de edad, por ejemplo, en Tailandia no eran muy exigentes, ya que podías apuntarte hasta los 45 años, mientras que en otros países es hasta los 30, hasta los 28, hasta los 35, depende, esto ya digo, de cada país. Y ahora sí, bueno, mi experiencia desde que eché la plaza como auxiliar de conversación en Tailandia. Primero, eché la plaza en diciembre. En diciembre es cuando se suelen convocar las plazas. Y bueno, ¿por qué lo eché? Pues simplemente porque era una oportunidad. No sabía realmente cómo sería mi vida en unos meses, pero realmente no sabía cómo iba a ser mi realidad en el momento en el que me fuera a Tailandia, que en principio iba a ser en noviembre, porque esta convocatoria decía que si elegías Tailandia como sitio de destino, el periodo que estarías en Tailandia sería desde noviembre hasta febrero de 2024, o sea, solamente 3 meses. Yo pues lo que hice y lo que aconsejo hacer a cualquier persona que quiera presentarse a estas becas es que primero pues vi si cumplía los requisitos, los requisitos generales para la convocatoria, y luego pues cada país ver qué requisitos eran los que se pedían y si también pues los cumplía. Por ejemplo, en mi caso pues solo tenía opción a presentarme a aquellos países que eran de habla inglesa o que estaban dentro, ¿vale?, de la convocatoria en la parte de habla inglesa, aunque Tailandia pues tiene su propio idioma, tienen el tailandés, está dentro de la convocatoria, está dentro de los países de habla inglesa porque es el idioma que te piden, aparte del español, por supuesto. Yo no me podía presentar a francés, a ningún país de habla francesa o alemana porque no tengo certificación de estos idiomas, aunque sí que hablo un poco de francés, un petit peu, pero no tengo ninguna certificación, y sin embargo de inglés sí, de inglés tengo el C1, así que tenía también más posibilidades por ahí. Luego también me leí las guías. Cada país tiene su guía en la que te explica un poco qué es lo que se hace en cada país. Ya te digo, aquí en Tailandia eran solo institutos de secundaria. No había opción a trabajar en un colegio de primaria, por ejemplo. En otros países es diferente. En otros países, pues la mayoría de los colegios son de primaria. En otros países, pues tu trabajo a desempeñar es diferente, las horas son diferentes. También te dan una asignación, evidentemente, un salario, y en cada país varía totalmente de cada país. En algunos países te facilitan el alojamiento, en otros países no.
es todo bastante diferente. Entonces en la guía sirve para hacerte más o menos una idea de lo que sería la experiencia en cada país. Vale, y elegí Tailandia. Tailandia como primera opción. ¿Por qué? Pues primero porque me parecía el país más guay. ¿Qué quiero decir con el país más guay? El país pues que me resultaba más interesante de todos los que había. Porque todos los demás eran países más occidentales y era el único país que se salía un poco de pues, la zona más occidental, de lo que ya estoy más acostumbrada. Yo, por ejemplo, pues he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero ya, sé lo que es vivir en un país extranjero, viví en Irlanda y entonces, por ejemplo, Irlanda e Inglaterra no eran una opción para mí porque yo ya sabía cómo trabajar en Irlanda por otras vías sin tener que pasar por el proceso de auxiliar de conversación. No es que el proceso de auxiliar de conversación sea peor que buscártelo por tu cuenta, pero sí que evidentemente pues los salarios son diferentes porque es más una beca, entonces es un poco, creo que es mejor para alguien que es su primera vez que trabaja en un país extranjero. Si ya habéis trabajado antes, lo normal es que por otras vías os sea más fácil o encontréis mejores ofertas laborales. Yo por mi parte, pues lo que sí que me merecía la pena era un país que se saliera de la Unión Europea, porque te facilita mucho las cosas el hecho de que sea una beca del ministerio, porque bueno, pues vas un poquito más de la mano, aunque luego en realidad tampoco vayas tanto de la mano como parezca. Pero sí que pues tienes ese respaldo. Entonces yo ya sabía que seguro iba a ser fuera de la Unión Europea el país que elegiría y de los países que estaban fuera de la Unión Europea, Tailandia era el que más me llamaba la atención, aunque realmente no sabía mucho de este país, o sea, los conocimientos que tenía y que todavía tengo aún estando en Tailandia tampoco son muchísimos. Y bueno, yo lo eché en diciembre sin expectativas de nada, pensaba que no me iban a coger, porque evidentemente no me iban a coger. Solamente había 3 plazas para viajar a Tailandia como auxiliar de conversación. Se presentaron más de 2.000 personas. Es verdad que Tailandia tampoco fue el país favorito de la mayoría de las personas, pero aún así, bueno, pues era muy difícil que me dieran Tailandia y yo, bueno, pues lo eché, que cuesta bastante, o sea, tienes que tomarte tu tiempo, que tampoco es como algo que digas, bueno, tardo un par de horas en rellenar el formulario. No, lleva días hacerlo, por eso no se puede dejar para el último momento, porque necesitas pedir recomendaciones desde la universidad, necesitas acercarte a por diferentes documentos, necesitas mandar toda la información que te piden. El currículum tiene que estar en formato Europass, bueno, en general, que son muchas cosas y que al final, pues, un par de días, al menos yo, tardé en hacer todo el proceso. Pero aún así, aún tardando un par de días, lo eché sin expectativas. Yo creo que lo que hice, desde mi punto de vista, es lo mejor, que es no darle demasiada importancia y pues seguir con tu vida, seguir pues con tu trabajo o pues si quieres buscar trabajo o si estás estudiando, seguir con lo tuyo sin marcarte el plan como ay, es que me voy a ir y entonces no hago esto o no hago lo otro, no hago ciertos planes. ¿Por qué? Porque bueno, pues puede que te cojan, pero puede también que no, o puede que haya otra oportunidad esperándote que sea mejor que esto. O sea, al final esto no es más que otra oportunidad más, que la tienes ahí, que está al alcance de todos aquellos que cumplan con los requisitos. Y bueno, lo que sí es seguro es que hay hasta cierta edad para hacerlo, entonces lo mejor es echarlo y luego pues si tienes que renunciar a ello puedes renunciar y no pasa nada. Si lo haces dentro de los plazos no pasa nada porque renuncias, te podrías volver a presentar en otra convocatoria y no habría problema. El problema es si renuncias ya una vez que ya te han asignado una plaza definitiva y han pasado los días que tienes para rechazar esa plaza. Pero antes de eso no hay ningún problema, así que yo recomiendo que la gente que está más o menos en la situación que se presente. Si realmente es algo con lo que sueñan, el vivir una experiencia en el extranjero, echarlo, porque ahí está. Entonces, bueno,
como iba diciendo que me voy mucho por las ramas, lo mandé y me olvidé un poco de ello. Esto fue en diciembre, en febrero me dieron el visto bueno y en marzo salió la lista de candidatos admitidos. Estar admitido no significa que te hayan dado una plaza, simplemente significa que tu información está bien, que no tienes que volver a mandar ningún papel. No era una información que me garantizase nada, simplemente pues bueno, que no tenía que ir a rellenar ningún otro papel o hacer ninguna otra cosa. Eso, pues bueno, que ahora sí mi información estaba bien y ya está. Luego no fue hasta abril, hasta que nos dieron otra información más, que era la lista de candidatos con baremo. Vale, el baremo es la nota que te dan por la serie de méritos que tú tengas, ¿no? Pues cada uno de tus certificados académicos pues tiene un valor, la nota de la universidad, todo eso suma puntos, igual que si hiciéramos una oposición, pues sin tener que hacer ningún examen, simplemente pues son reconocimiento de diferentes méritos. Bueno, pues esto hay que mirar cuánto vale cada mérito, porque a lo mejor una cosa que tú consideras que es muy importante, pues a lo mejor para esta convocatoria pues no lo toman tan en cuenta, y sin embargo otra que a lo mejor no contabas con que ibas a tener un mejor baremo por tener, por ejemplo en mi caso, el título de monitor de ocio y tiempo libre, pues resulta que sí, que para esta convocatoria es importante y suma baremo. Desde mi punto de vista, lo recomendable es mandar todos los méritos que tengas, toda la certificación que tengas, pero bueno, es leer también qué es exactamente lo que piden y cuánto vale cada cosa. Vale, fue justo ahí en abril, pero a finales, ya casi mayo, cuando recibí un email directamente ya desde el ministerio. Y era especialmente para aquellas personas que habíamos elegido Tailandia como primera opción. Y es que ya no iban a ser 3 meses, desde noviembre a febrero, sino que el proceso, el periodo en el que íbamos a estar en Tailandia, se iba a alargar 7 meses. Pero no es que 7 meses y nos seguíamos yendo en noviembre hasta que fuera, no. Nos íbamos a ir en julio. Aún así, pues la persona que me contactó no me dio ninguna información más, ni me dijo que estuviera seleccionada. De hecho, me dijo que no, que bueno, que desde España sí que estaba de las primeras de la lista, pero que no me podían garantizar nada hasta que no se hablara con Tailandia. Aún así querían saber si yo seguía interesada en la experiencia, con esta nueva información de que ya no serían 3 meses, sino 7. En ese momento pues me dio un pequeño ataquito, porque sí que quería la oportunidad, evidentemente, y yo dije que sí, pero también quería saber cuándo íbamos a saber que teníamos la plaza de verdad, porque sabíamos que la asignación de plazas sería en junio, y de junio a julio no hay mucho tiempo para hacer todo el proceso que teníamos que hacer, para comprar los billetes de avión, para preparar el visado, en general para pues cambiar tu ida de España a Tailandia. Pero realmente no tuvimos información, yo no supe nada realmente hasta junio. Y tampoco fue la primera semana de junio, sino que fue la segunda. Esperamos hasta el 9 de junio. El 9 de junio fue cuando por fin aparecí en el BOE como seleccionada y apareció como que tenía ya plaza en Tailandia. Tuve bastante suerte comparada con la otra auxiliar que está también en Tailandia, porque yo al menos enseguida supe a qué lugar de Tailandia iba a ir y a qué colegio. Así que por esa parte la verdad que tuve bastante suerte, pero yo estaba atacada de los nervios porque no quedaba nada. Era desde el 9 de junio y supuestamente en julio nos íbamos a ir, nos habían dicho mediados de julio, y no sabíamos prácticamente nada. Bueno, al final pues como digo, ha merecido la pena. Y bueno, ahora soy auxiliar de conversación en Phetchaburi, en Tailandia,
y la verdad que estoy muy contenta con el colegio, estoy muy contenta con mi tutora y bueno, me gustaría un poco compartir cómo es mi experiencia aquí en Tailandia como profesora de español y también como española viviendo en Tailandia, como ya os he dicho, por primera vez y sin tener grandes conocimientos del país. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto en un nuevo vídeo. Chao.